In progress. Me perdió Raúl Leiva, ¿qué pasó? Raúl, ¿estás Estoy, ahí? estoy aquí, José Miguel. Lo que pasa es que tengo un problema con el video, no se conecta, Bueno, pero estoy aquí. no hay problema. Entonces, en nombre de Dios y de la patria se abre esta sesión. Para continuar con la vista del comisión mixta sobre el tema de la policía que conocemos. Así es que de gestión institucional y probidad, transparencia en las fuerzas de orden y seguridad. Estábamos hace unos días atrás, si no me equivoco, habíamos terminado de revisar el primer artículo que estaba objetado, si ustedes lo recuerdan bien. Pero vamos a seguir adelante, secretario, ¿por qué no informa usted mejor? Gracias, presidente. Muy buenas tardes, sus señorías. Efectivamente, presidente, como usted dice, la semana pasada, en la última sesión que tuvo la comisión mixta, se aprobó del artículo primero, el numeral primero propuesto por el Ejecutivo, compuesto de los literales A y B. Esas normas fueron aprobadas ya. También fueron aprobadas del artículo primero el numeral y del numeral 5 los artículos cuarto bis y cuarto quinquies. Esos también están listos. Y una norma espejo en la PDI en el artículo segundo del numeral 4, específicamente el artículo quinto quinquies. Esas cosas están listas. Ahora, ¿Eso estarían aprobados ya? Sí, ya está listo, ya está aprobado eso que acabo de señalar está aprobado, pero quedaron en discusión y quedaron pendientes, sea para una nueva redacción o para una nueva revisión y un nuevo análisis del artículo primero y específicamente del numeral 6, que está en la página 22, y del número 2, los artículos segundo bis y segundo ter, que están en la página 4. Pero yo veo mucho más cambios en estos, secretarios, ¿son solamente esos? No, hasta donde vamos, presidente, hasta donde vamos discutiendo, bueno. lo que hemos podido ver. Lo que pasa es que en la última sesión que tuvo la comisión mixta, el Ejecutivo ¿Sí? propuso o planteó una especie de votación económica en el sentido de ir primeramente con aquellos aspectos que el Ejecutivo consideraba eran aspectos de fácil despacho. Sin embargo... Claro, pero hubo algún momento en que decidimos volver al orden del artículo primero en adelante. Efectivamente, como usted dice, presidente, tal cual. Entonces, antes habíamos aprobado algunos, dice usted. Exacto. Habíamos aprobado el numeral primero, propuesto ¿Sí? por el Ejecutivo. ¿Sí? Si su señoría lo estima pertinente, el presidente, podemos compartir en pantalla el comparado que va a ser más fácil para ubicarse. Es mucho más fácil, efectivamente, sí. Y yo necesito eso porque no lo tengo. Se lo enviamos, don Jorge, pero no se preocupe, se lo enviamos de nuevo. Y lo vamos a ¿A colocar en dónde me lo enviaste? Porque... Aquí estamos, córralo para abajo, secretario, que está para arriba, mejor dicho. Mándalo por los WhatsApp, es más fácil. Ok. Oiga, presidente, entonces, guíenos usted, secretario, por favor, y vamos por el primero, por el artículo, el primero. Ok, presidente. Entonces, está aprobado, según recuerdo. Exactamente. De esto, el artículo primero, numeral 1 de la propuesta del Ejecutivo, que está en la columna de más a la derecha mía, Sí. eso está listo. Eso está listo, ya está aprobado. Exacto. Después, también está aprobado, pero ahí ya nos vamos muy adelante, pero se lo digo al tiro, también está aprobado del numeral 5, los artículos cuarto bis y cuarto quinquies. Esos quedaron listos también. Okay. Y una norma espejo de la PDI en el artículo segundo, que es el artículo quinto quinquies, que está en el numeral cuarto. Pero como usted señala, efectivamente, íbamos por orden, y por lo tanto estábamos revisando el numeral 2 del artículo primero. Perfecto. Y del numeral solamente 2, para conocimiento del senador Pizarro, que se viene incorporando, esta ley moderniza la gestión institucional y fortalece la probidad y transparencia de las fuerzas de orden y seguridad. O sea, hay una serie de cambios que son tanto para la ley orgánica de Carabineros como para la ley orgánica de la PDI. Entonces, por eso él habla de una norma espejo, porque aprobada la norma en la ley orgánica de Carabineros, la pasamos inmediatamente la aprobamos también inmediatamente en la ley orgánica de investigación, de PDI. Adelante, por favor. Sí, gracias, presidente. Entonces, ahora estamos en la página 4, en el numeral segundo de la propuesta del Ejecutivo que ustedes ven allí, que dice: incorpóranse los artículos segundo bis, segundo ter, segundo cuatri y segundo quinquies. Pero de este numeral
Específicamente, la comisión mixta se abocó al análisis de los artículos segundo bis y segundo ter. Ahí estábamos. Ya, en el artículo segundo bis, según recuerdo yo, había una cierta insistencia por parte de la representación de la Cámara, que yo también, a la cual yo también adherí, es que en el sentido de que no se debía dejar de lado, yo veo que aquí viene una propuesta ya, no, pero al margen de la propuesta del señor Ejecutivo, el tema de respeto y protección de los derechos humanos de todas las personas. Efectivamente. Entonces, yo no sé si podemos ver ese asunto. Está el señor ministro aquí, así que nos dará su opinión. Pero a mi juicio yo no tengo problema con la ampliación que se plantea acá. Y tampoco, si me permite pasar a la página siguiente, el secretario. Presidente. Sí. Presidente. Presidente. Sí. Presidente. Senador Moreira, buenas tardes, bienvenido, senador Moreira. ¿Escuchan por acá o no? También no. ¿A quién? Presidente, le quiero pedir la palabra para una pregunta nomás a usted, presidente. Haga la pregunta nomás, senador Moreira. Es muy cortita. ¿Por qué, para mí el tema de los derechos humanos es importante, supongo que quiere decir usted, sí. Es importante, obvio, importante. Creo que tenemos conciencia de los derechos humanos que son universales. ¿Por qué? Es que yo siento que a todas las leyes que tienen que ver con las policías y otras, como que estamos obligados a tener que ponerle, hay que respetar los derechos humanos. Yo creo que eso ya se entiende. Es como, yo le explico de inmediato esto, senador. Le explico de inmediato. Presidente, cortito. ¿Sabe por qué le digo esto? Es como cuando uno hace una campaña política y dice que soy honesto, porque yo soy un ciudadano honesto. Yo creo que eso no es necesario. Entiendo el propósito y la buena fe. Por eso hago la pregunta con respecto a que por qué a todo hay que colocarle respeto a los derechos humanos, porque yo entiendo que el respeto a los derechos humanos está institucionalizado en todo el orden social, no solamente en Chile, sino que en el mundo. Senador Moreira, lo que pasa es lo siguiente, o sea, no es equivalente los derechos que la Constitución consagra para todos los ciudadanos, que el Estado tiene la obligación de proteger, no es equivalente, aunque a veces los términos son, yo reconozco que los esquemas a veces son equívocos, con el concepto de defensa de los derechos humanos. Por cuanto la doctrina de los derechos humanos surgida después de la Segunda Guerra Mundial dice relación solamente con los abusos que la autoridad comete respecto de los ciudadanos. O sea, por esas razones que algunas veces no se entiende bien, hay gente que dice, oye, pero ¿por qué si a mí me golpea un carabinero viola mis derechos humanos y si yo golpeo a una persona no violo sus derechos humanos? Bueno, porque, repito, esto tiene que ver, el concepto de protección de los derechos humanos, tal como fue establecido desde el año 48 en Naciones Unidas, es precisamente el que de los abusos que el Estado comete respecto a particulares o las autoridades del Estado. Y por esa razón se considera que en el caso sobre todo de las fuerzas de orden y seguridad, que son las que más actúan respecto de los ciudadanos, es necesario poner este concepto. Esto no es solamente, senador, por el problema que ha ocurrido en estos años con los derechos humanos, sino porque nosotros queremos incluir la idea que todo el concepto de orden y seguridad pública tiene que estar ligado con el respeto a los derechos humanos, porque eso no siempre está claro. Presidente. ¿Tiene la palabra quién? El ministro por acá. Rodrigo. El ministro, a sus órdenes. No, muy breve, presidente. Junto a saludarlo a todos. Decirles que nosotros como Ejecutivo enviamos una propuesta en este artículo, la tiene la Secretaría. Tal vez sería bueno que la pudiese proyectar. Si la tenemos aquí en el comparado, ¿no? No es esa, parece, es otra. Una nueva propuesta. Una nueva propuesta que enviamos. A ver, ¿el secretario la tiene usted? La vamos a insertar, presidente, la vamos a compartir. Okay, es muy distinta. La propuesta que estaba entonces en el comparado, en la última fila, ¿de quién es? La propuesta es anterior del Ejecutivo, lo que pasa es que seguramente el Ejecutivo envió otra como respuesta a esta preocupación de la sesión anterior. Presidente, secretario, cuando quiera.
Presidente Raúl Leiva por acá. Está aquí don Raúl, que la palabra adelante. Muchas gracias, presidente. Bueno, efectivamente en la sesión anterior tuvimos puntos discordantes con la propuesta del Ejecutivo, con los textos aprobados por la Cámara y el Senado, y lo que insistimos nosotros, producto de la discusión en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara, era justamente dos factores que a nuestro juicio, a juicio de la Comisión, eran muy importantes. En primer lugar, lo que planteaba el señor presidente respecto al respeto de los derechos humanos, y otro que también es muy importante, sobre todo por la ubicación, que es la función de Carabineros, no solo como parte de la administración del Estado, como el Ejecutivo proponía inicialmente, sino también porque Carabineros debe estar al servicio de la comunidad y sus acciones se orientan a la prevención de delitos, control y restablecimiento del orden público y la seguridad pública, así como las otras que le asignen las leyes. Y la nueva propuesta del Ejecutivo, yo creo que abarca esos factores, presidente. Aquí los abarca, evidentemente, lo que nos presentan ahora, que dice en su artículo segundo bis, Carabineros de Chile, como parte de la administración del Estado, está al servicio de la comunidad y sus acciones se orientarán a la prevención de delitos, control y restablecimiento del orden público y la seguridad pública, así como a otras que les asignen las leyes. Y luego dice, en el ejercicio de su función, el personal de Carabineros de Chile deberá respetar, proteger y garantizar sin discriminaciones arbitrarias los derechos humanos y libertades reconocidos por la Constitución de la Política de la República, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Yo no tengo ningún inconveniente con esa redacción. La segunda está mejor. No, esa es la redacción que estaríamos aprobando. No, pues que la nueva es la que incluye derechos humanos, presidente. Es la nueva, sí, esa es, precisamente. Ya, Sí. nos vamos Presidente. por la nueva entonces. Sí, sí, dígame. Juan Ignacio Gómez, del Ministerio del Interior, presidente. Sí, dígame. Presidente, si la Secretaría pudiese bajar a la página siguiente, también está incorporado la norma respectiva para la policía de investigaciones. Esta es una de las normas espejo, presidente. Por cierto. De manera que también sería bueno que pudiese conocerla la comisión a efecto de que se pudiese pronunciar sobre Porque hemos explicado el ejemplo del espejo, digamos, este es exactamente igual, pero para investigaciones. Así es, presidente. Bien, ¿estamos en condiciones de votar estas dos leyes? ¿Es necesario votarlas o tenemos unanimidad, secretario? Somete a votación, presidente, si le parece a la sala. Gracias, presidente. Le hago ver que hay otro párrafo que es igual en todas partes, que esto que el personal tiene de Carabineros tiene y también de investigaciones. Corra más para arriba, secretario. Se me está perdiendo un párrafo de lo que vamos a votar. El inciso final, presidente, de que el personal de Carabineros de Chile tiene que garantizar la integridad de las personas. Y aprobamos entonces los dos, inmediatamente vamos a votar los dos, el de Carabineros y el de investigaciones, ¿no? Sí, muy bien. Vale. Presidente, una pregunta con respecto a las normas de espejo. Ya hemos tomado el acuerdo que donde haya una norma que esté repetida en la otra, ¿se votan todas juntas? Las votamos las dos iguales. ¿Quién soy yo, no? ¿Secretario? Sí, presidente. Esa era la idea, presidente, que había adoptado la comisión mixta. Okay. Secretario. Muy bien. Entonces, ¿somete a votación, presidente? Por favor, secretario. Sí. Gracias, presidente. El señor presidente somete a votación entonces el artículo segundo bis con la nueva redacción que ha propuesto el Ejecutivo y la norma espejo de la PDI, que es el artículo primero bis que está en el numeral 2 de la página 68. Senador, señor Pizarro. Por favor. Senador, señor Piuk. A favor, señor secretario. Senador, señor Moreira. A favor, señor presidente. No, el presidente insulsa. Sí. Senador, señor Quintana. Voto a favor, y si me permite un breve comentario, presidente, a raíz de la pregunta que formula el senador Moreira y la respuesta en doctrina que usted también entrega, creo que es preciso además aclarar que estamos hablando de la primera parte de esta norma. Estamos hablando de las definiciones del quehacer de ambas policías, donde está la misión, y por lo tanto claramente ahí tiene que estar el tema de derechos humanos,
porque además me consta, porque lo vi en algún momento, una ceremonia de graduación de la PDI, de oficial de la PDI, está absolutamente integrado en el currículum de manera muy transversal de la formación de oficiales. Por lo tanto, creo que es este lugar donde tiene que ir esa afirmación. Por lo tanto, voto a favor. Gracias, senador. Diputado, señor Calisto. A favor, señor presidente. Diputado Sonleiva. A favor, señor secretario. Diputado señor Torrealba. A favor, secretario. Señor presidente. A favor. Señor presidente, unanimidad 8-0. Muy bien, y la norma espejo también se aprueba 8-0, entonces muchas gracias. Seguimos al punto siguiente, secretario. Sí. Otro aspecto que quedó pendiente, señor presidente, de la discusión de la semana pasada, es el contenido en el numeral 6. El numeral 6. Del artículo primero. Vamos a poner ahí el comparado para que ustedes puedan... Correcto. Perdón, había algo en el numeral 4 en que la Cámara lo suprimió y aquí se repuso, pero entiendo que eso es de lo que aprobamos porque no habían juntado los votos suficientes en la Cámara, ¿no? Aquí, Raúl, por favor, ayúdame tú si está Así es, presidente. Habían algunos artículos que, si bien es cierto, fueron aprobados también en la Comisión de Seguridad Ciudadana, al no haber alcanzado en la sala el quórum necesario, se entendieron rechazados, presidente. Y por eso se repone. Este es el numeral 4 que se repone tal cual y lo habíamos aprobado también, ¿no? Ya, ok. Sigamos entonces. Después viene el numeral 5, que también ocurre lo mismo. También había un conjunto de normas que venían del Senado, que no reunieron los votos suficientes, pero también hay en la propuesta del Ejecutivo es un poco más extensa en este caso, ¿no? Pues idea mía. Señor presidente, si me permite, el numeral 4, discúlpeme, presidente, pero el numeral 4, que incorpora en la propuesta del Ejecutivo artículos 3 bis, 3 ter, 3 4 nuevos, todavía no ha sido debatido ni reflexionado por esta comisión. Me refería al número 3. Pero ese están todos, nos falta el número 4, perdón, adelante, tiene razón usted, ya no hay problema. No hay problema. ¿Sí o no? Sí. Si le parece, presidente, tal vez como usted lo había planteado en la última sesión, quizás fuera conveniente que la comisión fuera numeral por numeral, sería más para efectos de orden. Ahora después vamos al 4, ¿no? Ahora, el 3 está aprobado, ¿no? El 3 todavía no ha sido objeto de discusión, presidente, por esta comisión. Bueno, entonces volvamos al 3, estoy que hay algún problema aquí, correcto, ya. Presidente, pido la palabra. Sí, senador Piu. Me gustaría, si la Secretaría nos pudiera indicar si el 2 ter, porque estábamos viendo el 2 bis, el 2 ter también está aprobado de la forma que corresponde o no, antes de seguir. Sí. Senador, del numeral 2 que estábamos viendo, lo único que se ha aprobado en este momento sería el segundo bis, ¿no es cierto? Ya. Y en el caso del segundo ter, todavía esta comisión tiene que plantearse. Porque aquí había entonces veamos ese primero, vamos a ir directamente en el orden, sí, ya, ok. Exacto, porque en relación con este artículo había un problema que la comisión mixta lo planteó con mucha fuerza en la última sesión, referido a la referencia que hace esta propuesta del Ejecutivo al final del inciso primero del artículo segundo ter, que dice, con sujeción al artículo 436 del Código de Justicia Militar. Y ahí se producía entonces un problema de interpretación que podía significar incluso, de acuerdo con una de las opiniones planteadas, que finalmente todo fuera reservado o secreto. Para recordarlo bien, yo recuerdo bien, creo, Raúl Leiva podría mejorar, pues seguramente hacerlo mejor en este caso, pero yo recuerdo que la idea era que al hablar del artículo 436 del Código de Justicia Militar, se está hablando de las materias que son están cubiertas por el secreto. Y por lo tanto, se entendía que cuando se decía con sujeción al artículo 436 del Código de Justicia Militar, finalmente Carabineros de Chile no tendría ninguna obligación de informar a ambas ramas del Congreso Nacional
sobre la cantidad de personal de la institución, etcétera, porque estaba cubierta por el artículo 436 del Código de Justicia Militar. Por lo tanto, a algunos nos parecía, a mí también, igual que a algunos diputados, me parecía que en realidad la frase con sujeción al artículo 436 del Código de Justicia Militar estaba muy de más. Presidente. ¿Muy qué? Senador Leiva, estaba de más. No debe ponerse. Sí. Diputado Leiva. Gracias, presidente. No me ascienda tan rápido. Estoy bien acá. Oiga, presidente, efectivamente fue materia de discusión, presidente, porque en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Seguridad, nosotros no estamos de acuerdo con que esta información fuera reservada. Es más, en la propuesta del nuevo texto que hace el Ejecutivo, lo remite el artículo 436 del Código de Justicia Militar, que dice relación con los documentos secretos. El fundamento que tuvo la Comisión de Seguridad Ciudadana al eliminar la reserva planteada originalmente en el Senado es que efectivamente un adecuado control del número de efectivos policiales a lo largo del territorio nacional debidamente desagregados por comuna era una información relevante y necesaria, a juicio de la mayoría de la comisión, indispensable para ejercer un adecuado control social respecto del número de carabineros que existe. El texto original del Senado planteaba que esta debía ser información reservada, vale decir, de mero conocimiento de los parlamentarios sin poder ejercer medidas de fiscalización adecuadas. Ahí se generó una discusión, presidente, adelantando el debate, respecto de que algunos senadores planteaban, oye, que eso dejaba en una eventual indefensión o en mala posición a algunos cuarteles policiales a lo largo del territorio nacional, por cuanto se iba a conocer el número de efectivos que estaban en esa dotación específica, lo cual no fue compartido por los diputados en la Comisión de Seguridad Ciudadana, porque entendemos que un adecuado control social y además una adecuada evidencia del número real de efectivos policiales desplegados en el territorio nacional y el desconocimiento del mismo fue incluso motivo del desfalco en Carabineros que no viene al caso reiterar. Por eso yo represento y reitero la posición de la Cámara de Diputados, de la Comisión de Seguridad Ciudadana, en orden a que exista publicidad a la comunidad respecto al número de efectivos policiales, fundado en esos dos temas, presidente, la transparencia y, en segundo lugar, en una adecuada disposición territorial, comuna por comuna, de los efectivos de Carabineros, presidente. Presidente. A ver, perdón, no entiendo. Yo tengo aquí tres textos distintos. Uno que entiendo que es el que venía, del que salió del Senado. Carabineros de Chile informará al Ministerio de Interior y Seguridad Pública, al menos semestralmente, la cantidad de personal de la institución, dando cuenta de su desagregación y cobertura tanto a nivel regional como comunal. Y después dice, una vez recibida dicha información, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública tendrá 10 días hábiles para remitirla a ambas cámaras del Congreso Nacional. El artículo 2 ter, como lo dejó la Cámara de Diputados, dice, Carabineros de Chile deberá informar al Ministerio de Seguridad Pública y a las comisiones de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados de Seguridad Pública del Senado, semestralmente, la cantidad de personal de la institución, dando cuenta de su desagregación y cobertura tanto a nivel regional como comunal. Y luego la propuesta del Ministerio del Interior, el gobierno, es Carabineros de Chile deberá informar, etcétera, y por intermedio de esto hasta ahí vamos bien, la cantidad de personal de la institución dando cuenta de su desagregación y cobertura tanto a nivel regional como comunal, con sujeción al artículo 436 del Código de Justicia Militar. Aquí tenemos dos diferencias entonces, una entre que es bastante, que no tiene la misma, es distinta, la versión del Senado que habla de una vez recibida dicha información del Ministerio del Interior y tendrá 10 días hábiles para remitirla a ambas cámaras del Congreso Nacional, y la versión eso no está en la versión de la Cámara. Y en cambio después la versión del Senado, del gobierno, está todo este tema de la sujeción al artículo 436 del Código de Justicia Militar. Por lo tanto, tendríamos que decidir dos cosas. Primero, si mantenemos esto del Senado, de que tendrá 10 días hábiles para remitirla a ambas cámaras del Congreso Nacional, cuestión que a mí no me parece tan fundamental y que creo que está bien cubierta por la versión de la Cámara de Diputados, pero hay la discrepancia entre Cámara de Diputados y
y mi propostura del Ministerio del Interior respecto de si hacer la referencia al artículo 436 del Código de Justicia Militar. Presidente. Ofrezco la palabra sobre esto. Presidente, desde el Ministerio del Interior, por favor, el subsecretario. Adelante, por favor. Pido la palabra, José Miguel, después. ¿Cómo no, Jorge, después? No tengo problema, presidente, que el senador Pizarro. Sí, a lo mejor me ayuda. Senador Pizarro. Sí, a lo mejor me ayuda porque quiero hacer una consulta. En el texto que aprobó el Senado, en el segundo inciso dice la información a que se refiere el inciso primero tendrá el carácter de reservado. ¿Ya? Eso es lo que... Está más abajo, eso, senador. Ya, correcto, ya. Pero Okay, es que lo incluye y es muy importante por lo que... Es que no había visto esa, no, me había olvidado esa porque no está en mi texto. Aquí, ahora sí. La Cámara modifica eso y elimina el plazo de los 10 días para que se remita al Congreso Nacional y se va directo a que dé cuenta de la desagregación y cobertura a nivel regional como comunal. Y elimina lo de reservada, tiene razón usted. Elimina lo reservado y elimina, la referencia a la Cámara. Y el texto que propone el Ejecutivo lo que hace es lo mismo de la Cámara, pero lo coloca con sujeción al 436 del Código de Justicia Militar. La pregunta mía, a ver si me puede contestar el señor subsecretario, es, yo no sé qué es lo que establece el artículo 436 del Código de Justicia Militar. Me imagino que será una cierta evaluación si una información se entrega o no, dependiendo de si puede afectar algún tema de seguridad o de mejor control del orden público o algo así, porque es evidente que no es lo mismo entregar la información completa en una comuna donde no hay ninguna dificultad que entregarla en una comuna donde a lo mejor hay territorio en que el narcotráfico es el que la lleva y no las fuerzas del orden. Hemos visto en los últimos tiempos ataques sistemáticos a determinados cuarteles policiales. Y si esa información se entrega respecto al contingente, el tipo de personas que hay, en los niveles de preparación, de armamento, de capacidad de respuesta frente a ese tipo de temas, claro, vamos a estar yendo en contra de lo que es la eficacia de la policía en términos del resguardo del orden público, y a lo mejor en área de la transparencia lo que podemos hacer es generar un problema mayor. Esa es mi consulta, presidente. Tiene la palabra el señor subsecretario, creo que no sé, que yo no veo a las personas ministeriales del Interior y no le reconozco la voz por lo general. Subsecretario, Presidente, sí. Muy derechamente, para ir a lo que preguntaba el senador Pizarro, por disposición de la ley, presidente, el artículo 436 establece que son secretos aquellos documentos que contengan, entre otros, aquellos que se relacionan con la seguridad del Estado, el orden público interior y la seguridad de las personas, entre otros, dice, número 1, los relativos a las plantas o dotaciones y a la seguridad de las instituciones de las Fuerzas Armadas, de Carabineros y de su personal. Asimismo, los planos e instalaciones de los recintos policiales y las concernientes a los armas de fuego, etcétera, etcétera. Por lo tanto, presidente, aquí, independiente de la referencia o la remisión al artículo 436, creo que aquí tenemos que dar el debate de fondo, presidente. Y quizás ahí hay que abordar esto desde una perspectiva que estamos abordando un proyecto de modernización de la gestión de las policías, con, al parecer, una mirada muy desde la perspectiva del siglo XX. La distribución territorial de las policías, presidente, se funda en un supuesto que más policías en el territorio, cumpliendo funciones preventivas, van a disuadir la comisión de delitos. Eso tiene una base de sustento teórico, presidente, y también práctico. Es decir, mientras más policías hay presentes, más se disuade la comisión de delitos. Sin embargo, presidente, la proporción no es siempre el único y el más importante elemento al momento de la distribución de la fuerza policial. Y le quiero poner un ejemplo. Eso puede ser así, presidente, en regiones, en lugares como
Aysén o en algunas urbes pequeñas. Pero, presidente, no es comparable el territorio o la comisaría, ¿no es cierto?, de distintos territorios de nuestro país, incluso dentro de una misma ciudad. Porque para combatir el delito complejo no se requiere más carabineros haciendo patrullaje. Se requiere de organismos especializados de investigación, por ejemplo, de drogas, de criminalidad organizada, de delincuencia organizada, que apliquen técnicas de investigación o de prevención muchísimo más complejas que simplemente el patrullaje preventivo. Y por lo tanto, presidente, creo que esto pareciera estar reflejando que lo único que se quiere ver es cuántos carabineros hay en mi comuna, como si esa fuera la única variable a distinguir para potenciar la seguridad. En segundo lugar, presidente, yo creo que está bien la transparencia y está bien el control que lo ejerza la Cámara de Diputados. Y el hacer reservado una información no la hace reservada respecto de las fiscalizaciones que hace la Cámara de Diputados. Tanto es así que hoy día, presidente, en virtud de glosas presupuestarias, informamos periódicamente a la Cámara de Diputados respecto de las dotaciones. Lo hacemos en virtud de glosas presupuestarias, presidente, y lo hacemos en carácter reservado. Otra cosa completamente distinta, presidente, es que nosotros tengamos que publicar con libre acceso público el número de carabineros que están desplegados en cada comuna. Creo que eso es altamente inconveniente porque, en primer lugar, habla de las capacidades, pero también de las debilidades de las fuerzas policiales en el territorio. Y por lo mismo le estaríamos haciendo más fácil el negocio a organizaciones criminales que quisieran operar en esos lugares. Y en tercer lugar, presidente, respecto de la probidad, creo que el control respecto de la probidad, quizás ahí, entendiendo, presidente, la inquietud del diputado Leiva, pero él vinculó con el fraude. El fraude se dio a raíz de un error en las dotaciones, y él tiene razón, pero no por no saber las dotaciones a nivel comunal, sino más bien porque el error se produjo en las dotaciones que pasaban a retiro y que se les seguían pagando remuneraciones muchas veces. Pero no tenía que ver con la distribución territorial de las personas. Y por lo mismo creo que no es atingente a esta discusión el efecto en la probidad ni el ejemplo del fraude cometido en contra de carabineros, presidente. Yo creo que sí tenemos que planificar y tenemos que planificar adecuadamente la distribución y la cobertura que está dando carabineros al territorio. También tenemos que planificar dando cuenta a la Cámara de Diputados y al Senado de la forma en que se hace esa distribución, pero no tenemos que hacer público, y ese es el debate de fondo, la distribución y la desagregación a nivel comunal de la presencia de carabineros en el territorio, por lo que le decía yo, presidente, por un doble efecto. En primer lugar, pareciera dar cuenta de que podemos generar una competencia por más carabineros por habitante o por kilómetro cuadrado, cuando en realidad ese es apenas uno de los factores de correcta distribución de la fuerza policial. Y en segundo lugar, presidente, porque podemos generar riesgos de seguridad para el propio personal como consecuencia de transparentar absolutamente cuál es la desagregación y la cobertura que tiene el personal policial en el territorio. Gracias, presidente. Bueno, yo entiendo que aquí hay dos problemas. Uno es la transparencia total o la reserva. Y el otro es cómo se expresa eso, si estamos de claro en que no puede haber tanta transparencia, cómo se expresa eso en términos del Código Cuantitativo de 436 del Código de Justicia Militar, o simplemente con la frase que estaba en el Senado, la información a la que se refiere al inciso primero tendrá el carácter de reservada. En todo caso, a raíz de lo que ha dicho el señor subsecretario, voy a ofrecer la palabra nuevamente al diputado Leiva, que es el presidente de la Comisión de la Cámara, por si quiere agregar algo más. Presidente. Sí. Gracias. Perdón, Juan Ignacio Gómez del Ministerio del Interior, muy breve, presidente. Solo hacer presente que también sobre este artículo se le remitió a la Secretaría una propuesta alternativa para tratar de encontrar un consenso en la materia. A ver, la propuesta alternativa, señor secretario, la tenemos ahí. La vamos a plantear, presidente, la vamos a insertar aquí. En todo caso, no veo que haya muchas alternativas, una cosa o la otra, ¿no? Pero en fin. Tal vez una desagregación provincial, presidente, una cosa así. No puede ser, sí, también. En todo caso, presidente,
En todo caso, presidente, antes de que veamos la propuesta, yo creo que son súper atingentes los argumentos que ha dado el subsecretario con respecto a, sobre todo al tema de las dotaciones. Aquí la fuerza de la Armada, el Carabinero y las policías tienen un enemigo con el cual combatir constantemente, y la verdad que estar entregando la información al enemigo me parece que no tiene mucho sentido con respecto a cumplir con la función que tiene tanto Carabineros como las policías. Presidente, perdón, Sí, senador Pizarro. solo Yo para también, claridad. Yo presidente. entiendo Jaime, que la norma que estamos viendo es exclusivamente si establecemos reserva de la información que se le entrega tanto a los miembros de la Comisión de la Cámara como a los miembros de la Comisión del Senado. Eso es lo único que estamos De discutiendo. acuerdo, porque pero también hay dos textos distintos respecto de cómo decir eso en caso de que se apruebe que tengamos reserva. sí, sí. Lo que pasa es para determinar el ámbito. No es que Carabineros y esa información vaya a ser publicado en la plaza pública de la comuna de Punitaqui, ¿no es cierto? No. Es Pero va a en el estar, fondo, pero por lo que es yo una escuché al obligación de diputado nosotros Leiva, va a los estar a parlamentarios disposición guardar de... reserva. Si Diputado tenemos Leiva, los por favor. Vamos a ver ahora, le expliquemos, pues yo entendí otra cosa, senador Pizarro, entendí que el diputado Leiva había dicho que tenía que estar a disposición del público. Bueno, esa fue, Eso es lo que presidente, entendí yo también. sí, ese fue uno de los argumentos y por qué quedó ahí, se eliminó que la información fuera reservada producto del texto del Senado. Y en la Comisión de Seguridad Ciudadana lo que discutimos y lo que se aprobó en definitiva, con voto en contra por cierto, pero por mayoría se aprobó, era que entendíamos que era importante conocer el número, y estamos hablando solo el número de personal de Carabinero dispuesto en cada uno de los territorios. Y además los contraargumentos a lo que se planteaba era, oye, hoy día es muy fácil que alguien, como bien decía el diputado Torrealba por su intermedio presidente, pretenda establecer, oye, qué dotación hay en un determinado cuartel. Cualquier persona puede tener acceso a esa información, incluso una persona que está afuera del cuartel poder conocer, sobre todo los retenes más chicos, cuántos funcionarios hay. Pero la discusión en definitiva, presidente, es, ¿se mantiene la reserva respecto de ese antecedente del número de efectivos o no? Yo creo que en eso queda la discusión, presidente. Bueno, la propuesta del Ejecutivo, según la leo, es un poco manteniéndose en lo mismo, nada más que ahora vuelve en lugar de ponerlo del Código de Justicia Militar, vuelve a lo del Senado. Por lo tanto, de nuevo tenemos tres versiones. Una con la del Senado, la del texto del Senado que tiene los 10 días hábiles, y en el resto es igual a la del Ejecutivo. Y la otra que es la de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara, que simplemente elimina el término de carácter reservado de la información. Presidente, pido la palabra, senador Pío. Tiene la palabra el senador Pío. Muchas gracias, presidente. Yo también, fue Jaime. Perfecto. Jaime Quintana después, sí, por favor. Muy bien. Senador Pío. El artículo 436 señala claramente que las dotaciones y las plantas son secretas. Y aquí viene el tema de la clasificación de la información. Se necesita por ley disponer de algo que permita bajar ese nivel de clasificación, que es lo que hoy ocurre, básicamente la glosa de la ley de presupuesto donde se entregan las cantidades. Por lo tanto, la nueva reacción es distinta a la reacción con el artículo 436, porque aquí se precisa que en este caso particular esa información tiene carácter reservado. De ahí viene el entender qué es lo reservado, por qué se necesita, la necesidad de saber, y el saber es para fiscalizar obviamente, pero también para el desarrollo de políticas públicas. Son quizás los datos más valiosos que tienen quienes desarrollan políticas públicas, porque cuando se dispone, por ejemplo, el aumento de planta, 10.000 carabineros más, esos 10.000 carabineros tienen que venir con cuarteles, con vehículos, con mantenimiento, con armamento, con entrenamientos. No es solamente financiar los 10.000 sueldos adicionales, es financiar todo lo que significa incorporar todas esas personas con todos los gastos, incluso los gastos de los servicios básicos, más agua, más gas, más comunicaciones telefónicas. Y es lo que normalmente fallamos, y por eso nuestro sistema es tan precario, porque no se toman en cuenta todos estos elementos. ¿Cómo lo han resuelto otros países? El caso de Australia, una infraestructura integrada de datos. Ellos tienen los data labs, los investigadores ingresan a estos espacios que están protegidos para que puedan usar la data, pero la data se usa adentro, ¿no? La data no sale.
En general es una medida práctica de poder administrar bien la información, usarla para lo que se requiere, fiscalizar y para poder desarrollar política pública, pero con las medidas mínimas que permitan garantizar que aquellos que requieran el acceso a la información lo van a tener para eso. Y obviamente yo concuerdo con la propuesta del Ejecutivo en mantenerlo en esta categoría de reservado, que todo el mundo entiende que es para algo específico, un fin específico, y para eso obviamente tiene que estar disponible. Eso sería, presidente. Muchas gracias. Se ofrece la palabra. Yo también, me parece que tiene razón el senador Piu, no es lo mismo decir secreta que reservada. Estamos bajando. Perdón, Jaime Quintana, perdón, tenía la palabra el senador Quintana, perdón. Me la tomé yo, lo siento. Sí, presidente. No hay problema. A mí no me parece que sea comparable la situación de la dotación policial con la dotación de las fuerzas de la defensa, donde está comprometido aspectos estratégicos de la soberanía nacional, de la defensa, de la seguridad nacional. Creo que no es lo mismo. En el caso, además, y hasta cierto punto me parece razonable el planteamiento de la Cámara, porque aquí no se está preguntando por la individualidad de los policías, se está preguntando por el total de la dotación, aunque sí, y ahí me hace sentido en parte el argumento del Ejecutivo. Yo siento que una comuna grande, Santiago, me imagino que no hay las dotaciones siempre van a ser grandes, digamos, una comuna, no sé, estoy pensando en La Pintana, más allá que seguramente la alcaldesa de La Pintana va a encontrar que es insuficiente, y con toda razón, pero debe ser una dotación importante si la comparamos con una comuna de la Araucanía, no sé, Lonquimay, Ercilla, bueno, Ercilla probablemente por otras razones no sea una docena tan pequeña, pero estoy pensando en comunas, presidente, donde ha habido en los últimos años hechos violentos, me refiero a asaltos a camiones blindados, por ejemplo, en donde yo me imagino que esa información, quienes están pensando perpetrar un hecho de esa naturaleza en los días de pago, en comunas como Galvarino, donde de hecho ocurrió, Galvarino, o en Cholchol, comunas muy pequeñas, donde claro, la información va a decir, ahí hay, no sé, 10 carabineros, o 12 carabineros. Entonces, claro, cualquier banda criminal va a hacer el cálculo por los turnos, en fin, la posibilidad de tener en el perímetro una cantidad bastante reducida, más allá de los guardias de la empresa de seguridad. Entonces, simplemente creo que esa información puede ser compleja en algunos casos de comunas más pequeñas, porque la dotación con la cual nos vamos a encontrar es más reducida. Y por eso, tal vez, como una forma de resolverlo, pudimos plantear que pudiera haber una desagregación provincial, porque yo también parto de la base de que esta información, y coincido con el diputado ahí, que esta información finalmente está al alcance. ¿Quién no ha hecho gestiones ante el mando policial en algún momento, con los alcaldes de las comunas, con la Junta de Vecinos, para una mayor dotación de la comuna, y por lo tanto el número ahí aparece rápidamente? Gracias. Muy bien, senador Pizarro. Sí, presidente. A mí se me produce la siguiente confusión cuando escucho los argumentos, porque, y vuelvo a preguntar, en estricto rigor yo entiendo que este artículo segundo ter lo que hace es establecer que la información que entrega el Carabinero a través del Ministerio del Interior al Congreso Pleno, a las dos comisiones, es reservada. ¿Quiénes tienen la obligación de mantener esa reserva? Los parlamentarios, nosotros. Exacto. Eso es, entiendo que eso es. Si eso es así, porque aquí no estamos hablando que Carabineros va a ir y va a dar una cuenta pública como rinde el alcalde en la comuna diciendo recibí 10, 15, a lo mejor entregan la información, pero no tienen obligación. En cambio, a mí lo que me preocupa es que información que en algún momento determinado puede ser sensible, los parlamentarios hagamos un mal uso de eso y no mantengamos la reserva que tenemos obligación de cumplir. ¿Por qué? Porque si no se establece, entonces quiere decir que la información de Carabinero que me entrega en cuanto poder fiscalizador, en el caso de la Cámara, es pública. Y cualquier diputado la puede hacer pública y lo más probable es que la haga pública por distintas razones. Y yo entiendo que lo que se quiere mantener, por lo menos, entregando la información, velando por la transparencia, por el control del Congreso, etcétera, etcétera, que esa información sea reservada. Para eso existe esta composición especial de las comisiones de seguridad, que antes no las teníamos, y hoy día las tenemos por las necesidades que hay. Entonces, si está supeditado solo a la reserva que debemos mantener los parlamentarios, yo prefiero que quede establecido el segundo inciso, presidente. El de que está reservado. Presidente. Senador Moreira. Mire, presidente, para la historia de la ley, este es un tema muy delicado. Estamos viviendo
momentos difíciles en el país, y sobre todo también institucionales y con la policía. Y yo quiero, para la historia de la ley, que obviamente el número de carabineros en regiones complicadas como en la Araucanía implican una información de inteligencia, en comunas menores también. Esa información es relevante, es un tema de inteligencia y de seguridad de los propios carabineros, por lo tanto tiene que mantenerse en reserva. Sabemos perfectamente, y en eso coincido 100% con el senador Jorge Pizarro, de que no hay duda que por distintas razones políticas se puede mal usar una información de esta naturaleza. Es malo para el país, es malo para la seguridad nacional, por lo tanto, este tipo de información debe mantenerse en reserva. No, en aras de la transparencia, hay cosas que son de seguridad nacional, y esas cosas de seguridad nacional creo que tienen que mantenerse en la debida reserva. Era lo que yo tenía que decir, presidente. Muchas gracias, senador Moreira. Mire, yo creo que está bastante claro que no parece haber ningún argumento para mantener algo que está en el texto. Estoy pensando que es así, esto de que el Ministerio tendrá 10 días hábiles para remitirla a ambas cámaras del Congreso Nacional, tienen que emitirla semestralmente y ya está claro eso ya. Eso está fuera. Lo que está, la segunda pregunta entonces es si esto va a ser público o no. Y vamos a votar en eso. Y esto tiene este texto que propone tanto el Senado como el Ejecutivo ahora, que dice la información a que se refiere el inciso primero, tendrá el carácter de reservada. Si votamos favorablemente ese inciso, entonces queda fuera tanto eso queda, por cierto, queda fuera la asociación al Código de Justicia Militar. Así que yo pondría que votáramos eso primero. Calisto, y después hay una propuesta del senador Quintana, que a mí me parece razonable prometer, porque yo me parece una buena, no me parece una mala idea. Pero eso no está en los temas que tenemos que resolver. Es que él dice que por qué no ponemos en lugar tanto a nivel regional como provincial, en lugar de comunal, precisamente para proteger a las comunas más pequeñas de que se pueda utilizar esa información. Eso requeriría unanimidad, reabrir el debate sobre eso. Pero primero votemos lo de votemos si mantenemos o no mantenemos el inciso propuesto ahora de nuevo por el Ejecutivo, que viene del Senado, que dice la información a que se refiere el inciso primero tendrá el carácter de reservada. Presidente, antes de votar una consulta. ¿Quién pidió la palabra? ¿Alguien del Ejecutivo pidió la palabra? Antes de votar una consulta, presidente. Sí, senador. Sí, mire, fíjese que a mí lo que me complica, quiero saber nomás, cuando dice Carabinero deberá informar al Ministerio esto a las comisiones de seguridad, al menos la cantidad de personal de la institución, dando cuenta de su desagregación y cobertura. O sea, ¿qué es lo que me preocupa? Porque estoy leyendo con detalle esto y producto de la conversación. Nosotros le vamos a pedir a Carabinero ahí, por ejemplo, cuánto personal del GOPE está asignado en una determinada zona, cuánto personal de inteligencia, cuánto personal de la CEA, cuánto personal del OS7, esa información sí que, porque la cobertura y los montos da lo mismo, porque el territorio se puede arreglar, que es lo provincial que dice, pero si vamos a pedir desagregación de ese tipo, esa información sí que es muy compleja. Porque si en una... Estoy de acuerdo, senador. Ahora, este texto viene en todos los textos hasta ahora. Dice desagregación. No, por eso estoy preguntando. Quiero entender qué tipo de información es lo que se va a entregar cuando se habla de la desagregación. Yo tengo entendido que estamos hablando de desagregación y cobertura territorial a nivel regional y comunal. Sí, pero en cuanto a las funciones, presidente, mi pregunta es si tiene que ver con las funciones. Porque si tiene que ver con las funciones, con mayor razón hay que mantener la regional y comunal. Presidente. Pero el Ministerio del Interior nos podrá informar. Sí. Presidente, yo quiero interpretar sistémicamente la norma. Si fuera solamente la cantidad, la frase dando cuenta de su desagregación y cobertura sería absolutamente innecesaria. Yo entiendo que la desagregación es que darle contenido a esa cantidad.
Y yo tiendo a coincidir aquí con el senador Pizarro y también con el senador Quintana, presidente. El senador Quintana nos ponía un ejemplo que puede ser muy esclarecedor, que es el de la comuna de Ercilla. ¿Es irrelevante, presidente, con saber cuál es la cantidad de carabineros que hay en la comisaría en la comuna de Ercilla? ¿Saber cuáles son las áreas especializadas de carabineros que están destinados a esa comisaría? Y esa información, si esta es la gran pregunta, presidente, ¿esa información debe ser pública o debe ser reservada de conocimiento de las autoridades a cargo de su fiscalización? En mi opinión, presidente, está bien que aquellos que tenemos a cargo el control desde el punto de vista de la fiscalización parlamentaria, que son ustedes, presidente, y desde el punto de vista de la administración del gobierno, que somos nosotros, tener la mayor cantidad de información posible. Pero otra cosa completamente distinta es que esa información sea pública, presidente, porque la dotación y la desagregación y cobertura de la comisaría de Ercilla, de La Pintana, de Los Espejos, de Pedro Aguirre Cerda o de cualquier otra comuna del país puede ser altamente inconveniente para los propios carabineros. En la comuna de Ercilla, hace unos días, presidente, balearon a un carabinero entrando a su casa. 5 veces en su pierna. Presidente, hoy día con la criminalidad organizada, con la delincuencia organizada que se vive, la forma de proteger a nuestras fuerzas policiales es ejercer el control por parte de las autoridades que tienen la competencia para hacerlo, pero no someterse a la presión de aumentar cobertura o simplemente pretender darle a conocer al público la distribución territorial de las policías cuando esa puede ser información que es altamente sensible para cumplir con su función pública de proveer seguridad. Gracias, presidente. Sí, pero tiene que aclarar el diputado Calisto, que la había pedido hace un rato, yo no la había visto, lamento, pero adelante. Gracias, presidente. Yo no sé si a lo mejor está malo el internet desde la región de Aysén, por eso no me veía ni me escuchaba. Yo quiero señalar lo siguiente, mire, yo en primer lugar quisiera preguntarle al Ministerio del Interior por su intermedio, presidente, ¿qué tan secreta es la información hoy día? Porque, mire, es cosa de googlear un poco y uno se da cuenta en una información que entrega la tercera, que aquí algo estoy mostrando, pero es cosa de ponerlo, de googlearlo en internet, y hay la fuente es Carabineros de Chile, y entrega la información de dotación policial por comuna. Entonces, y en la región metropolitana, y en las regiones que uno solicite. Por lo tanto, yo creo que acá hay un tema complejo de inteligencia, porque yo creo que siento que a veces nosotros los parlamentarios nos hagamos un vaso de agua. En realidad la prensa maneja antes la información que nosotros mismos. Ahora, si yo coincido con el argumento, fíjese, del Ejecutivo, yo voté por eliminar el segundo inciso respecto de carácter reservado, pero tomando en cuenta los argumentos que se han expresado, sobre todo respecto a la cobertura, la desagregación territorial a propósito del narco y otros problemas que hoy día tenemos a nivel de seguridad, a mí me parece que es importante ponerlo, sobre todo para que esto sea conocido por el Congreso, tenga la prudencia necesaria para poder manejar esta información. Pero coincido con la propuesta del Ejecutivo, pero me preocupa que mientras nosotros conversamos esto, en las redes aparece la información entregada por la misma institución de Carabineros a la prensa respecto de la votación. Yo entiendo que en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados, cuando dimos esta discusión, el tema de la información secreta era principalmente por los cuestionamientos que existían respecto a la dotación policial, porque había muchos parlamentarios que hacían reclamos legítimos que por la cantidad de habitantes había muy pocos carabineros y estaba concentrada la dotación de carabineros en los barrios digamos, los sectores de nivel económico más alto. Por eso aparece este cuestionamiento y por eso se decía que se cuestionaba el carácter reservado, pero dicho, como lo dijo el Ejecutivo y lo han dicho los parlamentarios, a mí me parece que es absolutamente necesario poner este elemento bajo, porque finalmente los parlamentarios igual tenemos
acceso a la información. Muy bien, yo voy a proponer que votemos la versión del Ejecutivo tal como está, y luego si se quiere abrir algún debate sobre el tema, sobre dos términos que están aquí, que son de segregación y coyuntura, y regional y comunal, vamos a votar de inmediato, senador Pizarro. Esas dos cosas habría que tener unanimidad para abrirlas, ¿no? Así que votemos la versión del Ejecutivo, secretario, por favor. Gracias, presidente. El señor presidente somete a votación el artículo segundo ter en la forma en que ha sido establecido o propuesta por el Ejecutivo en la columna de la derecha que ustedes tienen ahí en pantalla. Me permito leer el artículo para que quede total claridad. Artículo segundo ter. Carabineros de Chile deberá informar al Ministerio del Interior y Seguridad Pública y, por intermedio de este, a las comisiones de seguridad de ambas cámaras del Congreso Nacional, al menos semestralmente, la cantidad de personal de la institución, dando cuenta de su desagregación y cobertura, tanto a nivel regional como comunal. La información a la que se refiere el inciso primero tendrá el carácter de reservada. Okay. Senador, señor Moreira. A favor, a favor. Senador, señor Quintana. El senador Quintana. Senador, señor Quintana. No estar. Sigamos entonces, por favor. Ok, presidente. Senador, señor Pizarro. A favor. Senador, señor Piuk. A favor, señor secretario. Diputado, señor Calisto. A favor, señor secretario. Diputado, señor Leiva. A favor, señor secretario. Diputado, señor Torrealba. A favor, secretario. Después nos pareamos, senador Pizarro. No puede, porque se nos quedamos sin quórum desde diputado, senador Torrealba, diputado Torrealba. Si se parean. Señor presidente. Yo voto a favor. Yo también voto a favor, presidente, secretario. Sí, señor Quintana está ahí. Perdón, la siguiente cosa que yo quisiera, yo estaría por dejar, yo no estoy de acuerdo en abrirlo de segregación y desagregación y cobertura, pero sí me gustaría por lo menos tener una idea respecto de qué les parece esto de decir en lugar de regional como comunal, decir regional como provincial. Porque hay provincias, hay comunas muy pequeñas y en realidad ahí sí que estamos con una complicación. Senador Piu. Senador Piu. Muchas gracias, presidente. Actualmente los gobernadores provinciales tienen a cargo la coordinación policial. Van a ser los delegados presidenciales provinciales después. Y yo creo que es bueno mantenerlo a ese nivel. Es una forma de poder entregar información consolidada que se requiere para un área específica con una autoridad que está responsable de coordinarlo. Tiene mucha lógica la información que se entrega con la autoridad que tiene que gestionar. Yo creo que es un buen nivel a considerar. Ese sería mi argumento. Bueno, yo someto a consideración de inmediato este tema si cambiamos comunal por provincial, porque esto requeriría unanimidad. ¿Están todos de acuerdo, al parecer? Yo no, presidente. ¿Quién no? El presidente, el diputado Leiva no está de acuerdo, entonces no se abre el tema y queda como está. ¿Okay? Presidente, solo fundándolo brevemente, porque si bien la norma quedó establecida como reservada, me parece bien que los parlamentarios tengamos acceso para conocer el estado de cada una de las comunas. Eso, presidente. Está bien. Quedó más restringido, presidente. Sí, señor Quintana. Jaime, sí. Lo que pasa es que al no tener la unanimidad para poner esta unidad provincial, finalmente queda más restringido, porque quedó reservado. Como lo aprobamos todos, unánimemente quedó reservado. Entonces, la propuesta que habíamos hecho, que había recogido, establecer la categoría provincial, permite a los parlamentarios, a todos, tener un poco más de información. Pero si no se abre la discusión, queda mucho más restringido. Para que estemos claros. Ofrezco la palabra. Entonces no se puede aprobar esto. Muchas gracias. Si pueden conversarlo para la próxima sesión, pues no vamos a terminar hoy día. Aprobado entonces como está, como quedó la propuesta del Ejecutivo tal cual. Sigamos adelante, secretario. Todavía tenemos para un artículo más, todavía nos alcanza. Sí, señor presidente. Señor presidente, correspondería entonces, siguiendo el orden que tenemos el comparado, pronunciarse a continuación por el artículo segundo cuáter. ¿Cuál es? A ver.
En la propuesta del Ejecutivo, el artículo 2º cuáter, que básicamente recoge lo que dice la Cámara, dice: Carabineros de Chile, como institución integrante de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, se encuentra autorizado para hacer uso de la fuerza cuando sea estrictamente necesaria y en la proporción o medida requerida para el desempeño de las funciones policiales. Con todo, siempre en la medida de lo posible, se preferirá la utilización de medios no violentos antes de recurrir al uso de la fuerza. Había una enmienda a la Cámara de Diputados. Sí, ¿Cuál es la diferencia? Yo la veo igual. Hay una diferencia en el fraseo. ¿Le gustaría, presidente, si puedo leer el segundo cuáter tal como fue aprobado por la Cámara de Diputados? Exacto, lo que pasa es que desgraciadamente en la pantalla se ve una cosa o la otra. Ya, por favor, adelante. Y lo que pasa es que la pantalla no se expande más, lamentablemente. Artículo 2º cuáter. Carabineros de Chile, como institución integrante de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, se encuentra autorizado para hacer uso de la fuerza, la que debe emplearse solo en aquellos casos permitidos por la ley, cuando sea estrictamente necesaria y en la proporción o medida requerida para el desempeño de las funciones policiales. Con todo, siempre en la medida de lo posible, se preferirá la utilización de medios no violentos antes de recurrir al uso de la fuerza. O sea, está igual, salvo la frase que está entre comas, en el inciso primero, que dice la que debe emplearse solamente en aquellos casos permitidos por la ley. Yo no conozco ningún texto legal que se refiera a ningún caso específico de permitido por la ley. Eso es lo que me complica más. Se ofrece la palabra. Es que me gustaría escuchar al Ejecutivo, porque tengo entendido que por eso mismo lo eliminaron, presidente. Exacto. Ejecutivo? ¿Presidente? Sí, por favor. Sí, usted tiene toda la razón, presidente. Esto hacía como un poco tautológica la norma, o era un argumento circular, porque estamos estableciendo en la ley de Carabineros cuándo Carabineros puede hacer uso de la fuerza. Entonces, hacer la remisión a la autorización por ley como que lo vinculaba a otra norma o a otro tipo de autorización. Lo que estamos haciendo aquí es reflejar algo que es la recomendación internacional en uso de la fuerza, presidente, que son dos principios rectores esenciales para el uso de la fuerza legítimamente por parte del Estado. Es que siempre que sea necesario, ¿no es cierto?, para vencer la resistencia, ya sea en una detención, presidente, en un delito flagrante, o en el caso de una operación de control del orden público, y la proporcionalidad o la medida requerida por el desempeño de las funciones que tiene que cumplir, es decir, solo aquella que es proporcional al fin legítimo que se tiene que cumplir por parte de las policías. Eso es, presidente, yo creo que es un avance sustantivo, presidente, porque algo que hemos discutido en relación, ¿se acuerda? En el Estatuto de Protección de las Policías, yo lo planteé también en la Comisión de Seguridad de la Cámara en la sesión de la semana pasada, respecto de que esta sería la norma positiva en materia de reglas de uso de la fuerza. Esta informaría todos los protocolos o procedimientos reglados en normas infralegales por parte de la policía, estarían informados por este artículo 2º cuáter. Y además, bueno, tendríamos que avanzar en las normas negativas de uso de la fuerza, es decir, cuando un carabinero va a quedar exento de responsabilidad penal como consecuencia del uso de la fuerza por parte de la fuerza policial. Eso, presidente. Se ofrece la palabra. Presidente, Raúl Leiva. Sí, por favor, diputado Leiva. Yo estoy de acuerdo con sin perjuicio de lo aprobado por la Cámara de Diputados en la Comisión de Seguridad. Yo estoy de acuerdo con la redacción que propone el Ejecutivo, porque uno pudiera entender que la redacción de la Cámara supeditaría los protocolos de uso de la fuerza Carabineros a una norma de rango legal, vale decir, cada vez que se modifica un protocolo de uso de la fuerza debería aprobarse una ley. Correcto. Por eso yo creo que el artículo 2º cuáter que propone el Ejecutivo es más adecuado, presidente, y yo estoy de acuerdo con él. A mí me gusta, me parece bien también, y si ustedes me permiten, no sé si la coma no está de más después de fuerza, se encuentra autorizado para hacer uso de la fuerza cuando sea estrictamente necesario. Tal vez la coma está un poco de más. O a lo mejor faltó otra coma para la frase explicativa, presidente.
coma, Claro. cuando sea estrictamente necesaria y en la proporción o medida requerida, para, coma, para el No, está bien. No, está bien. Dejémoslo como está, nomás. Dejémoslo como está. Si les parece. ¿Les parece? Señor secretario, ¿tomamos votación? Gracias, presidente. El señor presidente somete a votación entonces el artículo segundo cuáter, tal como ha sido propuesto por el Ejecutivo. Sí. Senador, señor Moreira. A favor, a favor. Senador, señor Quintana. Se ha retirado el senador Quintana, parece. Senador, señor Quintana. Y lo necesitamos ahora por falta de quórum. No sé si... Senador Quintana. Sí. Voto a favor. Perfecto. Senador, señor Pizarro. No, Pizarro no está. Senador, señor Piuk. Voto a favor, señor secretario. Diputado, señor Calisto. A favor, señor secretario. Diputado, señor Leiva. A favor, señor secretario. Diputado, señor Torrealba. A favor, secretario. Señor presidente. A favor. Resultado de la votación, presidente, por la afirmativa, 7 votos a favor. Aprobado el artículo. Vamos al quinquis entonces, a ver si terminamos ahí, si les parece. Presidente, perdón, es un segundo. Sí, adelante. Juan Ignacio Gómez del Ministerio del Interior. Solo hacer presente, presidente, que tanto en esta norma como en la anterior, también hay normas equivalentes respecto de la Policía de Investigaciones, presidente. Perfecto. Damos por aprobado los artículos y espejos para investigaciones tanto del anterior como esta, ¿no? Ok, gracias. Se da por aprobado. Por la misma Perfecto. votación, secretario. Por la misma votación, perfecto, presidente. Así es. La misma votación de los dos, porque el primero creo que lo aprobó Pizarro, alcanzamos, si no me equivoco. Vamos al siguiente entonces. El primero aprobó el senador Pizarro, efectivamente. O sea, el segundo ter lo aprobó el senador Pizarro. Exacto. Pero ya este segundo cuáter no. Exacto, estos son 7 votos nomás. Pero la propuesta, veamos el artículo, el quinquis. Perfecto, señor presidente. A continuación corresponde, como usted señala, el artículo segundo quinquies. El artículo segundo quinquies, según la redacción que ha sido propuesta por el Ejecutivo, dice: dentro del marco de su disponibilidad presupuestaria, su factibilidad de ejecución, de conformidad a las directrices de los planes a los que se refieren los artículos 3º bis y 3º ter, la institución deberá dotar a sus funcionarios de los medios materiales para el cumplimiento de sus funciones. Deberán considerarse, entre otros, sistemas de registro audiovisual de los procedimientos policiales y su almacenamiento, y los elementos de protección personal, tales como escudos, cascos, chalecos antibalas y medios disuasivos menos letales, para aquellos casos en que el resguardo del orden público suponga la necesidad de su uso. La falta de estos elementos no obstará a la validez de los procedimientos. Durante el segundo semestre de cada año, Carabineros de Chile deberá informar a las comisiones de seguridad de ambas cámaras del Congreso Nacional, por intermedio del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, la disponibilidad presupuestaria y su ejecución en la adquisición y renovación de los elementos señalados en el inciso anterior. Asimismo, deberá presentar el plan presupuestario para la adquisición del año siguiente y su cobertura para el personal. Bien, el segundo párrafo solamente tiene que es la comisión. Entiendo que está exactamente igual o casi igual, ¿no? Es el primero. ¿Me podría explicar cuál es la diferencia, señor subsecretario o quien esté de Interior? Presidente, Juan Ignacio Gómez, por acá, del Ministerio del Interior. Sí. Presidente, esta norma, presidente, tiene por objeto, ¿no es cierto?, establecer los marcos generales de la adquisición de los implementos de protección y ejercicio, ¿no es cierto?, todos los implementos que son necesarios para el ejercicio de la función policial. Precisamente por ello, dentro de las principales diferencias, digamos, que vienen respecto del artículo aprobado en segundo trámite, es que es importante señalar que la adquisición tiene que realizarse dentro del marco de la disponibilidad presupuestaria y además dentro de la factibilidad de su ejecución, porque como todos ustedes saben, presidente, muchas veces hay temas de ejecución presupuestaria que por motivos muy diversos, ¿no es cierto?,
son necesarios de tener en cuenta al momento de juzgar si la norma se entiende cumplida o no. En lo demás, presidente, la norma establece un marco general, ¿no es cierto?, de actuación para la policía en el orden a cómo debe equipar a sus funcionarios. Y acá solamente mencionar, ¿no es cierto?, es importante que la institución provea los medios materiales para el ejercicio adecuado, ¿no es cierto?, y de conformidad a las normas que esta comisión ya ha aprobado anteriormente, por ejemplo, respecto al uso de la fuerza. Para efectos de determinar la necesidad o la proporcionalidad, efectivamente eso solo podría ocurrir en la actuación policial si las policías cuentan con los implementos necesarios. Y ahí el acto seguido, ¿no es cierto?, el artículo enuncia que se mencionan, ¿no es cierto?, elementos de protección personal, escudos, ¿no es cierto?, y también medios disuasivos menos letales. Que esto, presidente, es muy importante porque justamente hoy día estuvimos en la Comisión de Derechos Humanos del Senado a propósito de un proyecto de ley que busca prohibir el uso de armas menos letales en la actuación policial, y lo que hacíamos presente como Ministerio del Interior es que efectivamente eso es muy complejo, porque al momento en que yo pierdo la posibilidad de ocupar un arma menos letal ante una situación que requiere un uso proporcional, el efectivo de las policías queda o desprovisto del equipamiento necesario, o visto en la obligación solamente de ocupar un arma letal, que es evidentemente lo que nadie quiere. De manera, presidente, que y también quisiera destacar que en su momento fue bien discutido también, señala que además hay que considerar los sistemas de registro audiovisual, que son muy importantes para poder determinar con precisión cómo se han llevado a cabo, ¿no es cierto?, los procedimientos y tener un debido resguardo de ellos. Por eso, presidente, vemos que esos son los principales puntos centrales y diferencias en el inciso primero, y como usted muy bien señaló, el inciso segundo es muy parecido, solamente que se señala que la información que se remite al Congreso Nacional se hace por intermedio del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Lo mismo que está en el otro, además, en los anteriores. Por lo tanto, ¿hay alguna diferencia de fondo entre la elección de la Cámara y el Senado? Me parece que no. Salvo la relación a los artículos tercero bis y tercero ter, pero está bien, eso no es problema. Presidente. Sí. Presidente. Sí, senador, adelante. Sí. Bueno, esta es una ley sobre modernización, como todas estas normas, pero al mismo tiempo con un fuerte énfasis en los temas de probidad. Es sabido que los recursos que se destinan en las instituciones, en las dos policías, precisamente a todo lo que aquí está señalado, chaleco, antibalas, medios disuasivos, escudo, ha sido en algún momento objeto de cuestionamiento. No sé si por Contraloría, no sé si ha llegado más arriba, no sé si esto ha estado en alguna investigación penal, lo desconozco, tal vez el Ejecutivo podría precisar. Entonces yo siento que esta norma no puede quedar como que aquí no pasara nada, digamos. Yo siento que aquí tiene que haber un señalamiento más expreso respecto de las licitaciones, de la probidad. Yo recuerdo que hace menos de 2 años, en pleno estallido social, hubo un fuerte cuestionamiento, incluso entre la propia policía de Carabineros, la policía uniformada, con el proveedor de los famosos balines de goma. Tanto que hubo que pedir un estudio a no sé qué universidad, la Chile creo que fue, para ver de qué estaban fabricados, porque había distintas versiones. Entonces, me gustaría también, por ejemplo, saber quiénes son los proveedores. O sea, los que fabrican los zapatos, los uniformes, ¿son los mismos proveedores siempre o aquí hay una situación? O sea, yo siento que esto requiere máxima transparencia y eso claramente debería estar establecido en la ley. Por eso yo no me siento en condiciones de votar esto así, tal como hoy día se nos presenta. Yo no me permitiría decir que no estamos, efectivamente me parece bien la objeción que plantea el senador Quintana, no creo que tengamos un problema de fondo, sino que yo creo que sería importante decir que todo esto debe hacerse por licitación, si a ustedes les parece. O sea, ya que existe ese problema. Presidente. Se ofrece la palabra. ¿Quién está pidiéndola? Sí. El diputado Calisto primero. Sí. Diputado Calisto. Muchas gracias, presidente. Quiero señalar lo siguiente. Mire, este fue un tema muy discutido en la Cámara de Diputados, porque nosotros hemos visto que en cada uno de los procedimientos policiales, cuando hay una manifestación, por ejemplo, como ha ocurrido en Plaza Italia, cuando los llevan al Ministerio Público, un porcentaje
¿Sí? No se le escucha, diputado. Ahora se ha perdido el habla. De nuevo, ahí ¿Aló? está. Adelante. No, le decía que cada vez que hay una movilización y se detienen a personas, por ejemplo en Plaza Italia, del 100% de los detenidos, el 90% queda libre. ¿Y por qué queda libre? Muchas de las personas que incluso han cometido delitos, porque no hay pruebas al minuto para poder presentar en el Ministerio Público. O sea, por falta de pruebas, finalmente muchas personas que teniendo antecedentes, incluso habiendo cometido delito, solamente con el registro del parte policial, no es una evidencia para el Ministerio Público. Por eso que nosotros incluso pensando en el bien de los propios carabineros, pero también en el resguardo de las propias personas, a propósito de lo que pasó en el donde habían cuestionamientos en su minuto respecto del abuso, de un eventual abuso policial que después resultó no ser, es que dimos nosotros especial atención a de cámaras corporales, cámaras GoPro en cada uno de los procedimientos policiales. Y por eso se dejó establecido el tema de los registros audiovisuales. A mí lo que me preocupa de esto, presidente, es finalmente cuál va a ser la disposición del gobierno y de Carabineros para disponer de los recursos necesarios para entregar esta dotación a Carabineros. Los recursos necesarios para dotar de cámaras corporales, de casco, porque recuerden ustedes el caso del Puente Pío IX, el carabinero estaba grabando con su propio celular, cuando después tuvo que, finalmente fue dado de baja por Carabineros, y después él pudo defenderse gracias a la grabación de su celular. Entonces, yo creo que yo pondría el ojo, presidente, en exigir de que el Estado y Carabineros le entregue todos los elementos a los policías al minuto de enfrentar procedimientos policiales. Gracias, diputado Calisto. Señores, ¿el Ministerio del Interior? Sí, presidente, muy breve. Respecto a lo que señaló el senador Quintana, no es el espíritu de lo planteado por él recogido en este artículo. Más adelante hay normas que son bastante expresas respecto de, por una parte, probidad funcionaria. No hay que olvidar además que en general a Carabineros le aplican las reglas generales sobre compras públicas, de manera que la regla general es la licitación pública, salvo que haya algún asunto excepcional. Y respecto de, bueno, como señalaba, hay más adelante algunas normas que dicen relación con algunas atribuciones de control financiero y presupuestario, donde podríamos sostener la discusión que el senador Quintana plantea y que creo que es muy relevante. Finalmente, respecto a lo que señaló el diputado Calisto, efectivamente el objeto de la norma es lo que señala él, ¿no es cierto? En el fondo dejar establecido que el Estado debe proporcionar a los funcionarios de las policías el equipamiento necesario para el desarrollo adecuado y acorde, ¿no es cierto?, a los estándares de actuación policial que se solicitan. Eso es, presidente. Muy bien. ¿Les parece? Yo quisiera, perdón, sí. ¿Quién pidió la palabra? Que a mí me diputado Calisto. Calisto. ¿A qué se refiere el artículo 3º bis y 3º ter? Porque eso es lo que incorpora el Ejecutivo nuevo. Presidente. No, incorpora este tiene algunas diferencias, pero yo que me parece que es un tema de redacción fundamentalmente, ¿no? Sí, presidente. Pero además el senador Quintana plantea un tema adicional que yo quisiera considerar. Entonces, como son las 7:30, yo propongo que lo dejemos para la próxima y lo veamos. Si pudieran ver la posibilidad de añadir algo o mostrarnos los artículos en los cuales estos temas de probidad son tratados, por favor. Lo dejamos para la próxima sesión. Presidente, Presidente, si lo tiene bien, solo para responder al diputado Calisto. Sí, por favor, adelante. Sí, el diputado Calisto consultó cuáles eran los artículos 3 bis y 3 ter. Ambos artículos que vienen, los vamos a ver en una o dos votaciones más adelante, se refieren respectivamente el 3 bis al Plan Estratégico de Desarrollo Policial y el 3 ter al Plan Anual de Gestión Operativa y Administrativa, que son instrumentos de gestión de la policía que se están incorporando. Claro, tienen que quedar incorporados los planes, me parece razonable, eso no es problema. Bueno, ¿dejamos esto o lo votamos ahora o esperamos a que veamos los temas de prioridad la próxima semana? Ok. Próxima semana. Presidente, sí, presidente, una consultita muy breve.
mañana tenemos comisiones unidas, ¿no es cierto? Tenemos comisiones unidas de seguridad y defensa, sí, efectivamente. Por el tema de la ley de armas, ¿no es cierto? Por el tema de la ley de armas, sí. Perfecto, perfecto. Presidente, Raúl Leiva. Raúl Leiva. Solo una precisión, 30 segundos, presidente. Ya se votó respecto a la reserva de las votaciones de Carabineros, solo hacer presente al Ejecutivo que el año 2019 se filtraron y se hackearon 10.525 archivos. Son de dominio público, nombre, domicilio, password de todos y cada uno de los funcionarios de Carabineros. Entonces, también hacer el punto en orden a que el Ministerio del Interior y Carabineros tomen los debidos resguardos para que eso no vuelva a suceder. Nosotros estamos viendo aquí, oye, cuántos carabineros están por comuna, pero resulta que la base de datos de todas las funcionarias y funcionarios de Carabineros es de dominio público porque los hackearon y está en Internet, con sus direcciones incluso, presidente. Root incluso, eso. ¿Puedo hacer una última pregunta, presidente, a propósito Sí, de lo que ha diputado dicho el Moreira, Leiva? senador Moreira. Que, bueno, yo estoy recién involucrándome en esta comisión, estoy leyendo, y que es una de las comisiones que trabaja tanto como Constitución y legislación. Pero mi pregunta es ¿por qué hago este preámbulo? Hoy día se supone que cuando hay una información que es de seguridad nacional, que es reservada como esta, que pone en riesgo una institución, a las personas, hoy día en la ley, ¿hay alguna pena más dura? Aunque sea medio de comunicación, porque una cosa es la libertad de expresión, nadie le está coartando la libertad de expresión, pero tampoco un medio de prensa puede llegar y publicar cualquier cosa sin recibir ninguna sanción cuando se trata de seguridad nacional. Yo no sé si hoy día en la ley, también le pregunto al Ministerio del Interior, ¿está establecido alguna pena, alguna sanción? Presidente, yo presido, senador Moreira, por su intermedio, la Comisión de Control del Sistema de Inteligencia del Estado, y justamente eso es una de las problemáticas, porque amparándose en la libertad de prensa, se ha hecho caso omiso del 436 del Código de Justicia Militar y se han revelado documentos secretos muy importantes, y el periodista en tribunales se ha amparado en la libertad de prensa, y lo que es más grave, muchas veces el propio ejército no ha perseverado en el delito de violación del secreto militar. Es un tema muy grave, diputado, usted tiene senador, y usted tiene mucha razón. Gracias, Raúl. En todo caso, estos son comentarios solamente, como decía el diputado Moreira, no es tema de esta comisión. Y habiéndose agotado su tema, hoy día ella se le